Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización la invitación para compartir con todos ustedes esta mañana en este foro tan increíble que veo numeroso y con interés sobre la tecnología de membranas. Voy a hablar sobre el tratamiento de aguas residuales industriales desde el punto de vista de la tecnología de membrana, considerando este hecho como una fuente alternativa de recursos hídricos ante un contexto de escasez de recursos hídricos. Posteriormente hablaré de las ventajas e inconvenientes en este contexto de la ósmosis inversa y posteriormente, si nos da tiempo, veremos un caso práctico de aplicación en un sector industrial como es el sector petroquímico. Dentro del contexto que decía, los problemas de agua siguen creciendo y en países desarrollados como el nuestro, la solución pasa por una responsabilidad colectiva que agrupe en un modelo bastante complejo muchos ítems, no solo el agua, sino como vemos la energía, la salud, el medio ambiente, etcétera, porque están relacionados. Solucionar solo uno de ellos no nos lleva a nada más que a resolver puntualmente ese problema, pero a empobrecer el futuro del resto. Dentro de las soluciones, rápidamente conocemos las socioeconómicas o políticas y las tecnológicas, que es las que nos ocupan en este foro. Dentro de las tecnológicas, y más centrándonos en la tecnología de membranas, tenemos la búsqueda o la gestión de recursos no convencionales de los recursos naturales. En ese ámbito, la desalación y las sinergias que hay de la tecnología de membrana desde la desalación hacia la reutilización y regeneración de agua nos permite al menos tener herramientas útiles y cada vez más eficientes para obtener recursos, repito, no convencionales, con el objetivo de al menos conservar en parte los recursos naturales. Dentro del ciclo integral del agua, la tecnología de membranas ofrece diferentes posibilidades, que ya se han comentado algunas de ellas, y en el sector industrial nos puede interesar algunos datos globales para observar que tenemos un potencial interesante de recursos hídricos que hay que recuperar de esas aguas residuales. Todavía el nivel de reutilización de esos recursos es bajo. En los mejores de los casos tenemos un 25% en el sector industrial y por lo tanto queda mucho recorrido para obtener un mayor nivel de recuperación de agua. Además, conviene recordar que el agua es un elemento esencial en la industria. No hay nada más que ver la productividad de un metro cúbico de agua utilizado de la industria. Por lo tanto, un gran elemento, un gran factor para estudiar con interés el contexto de la reutilización de aguas en la industria. ¿Por qué la tecnología de membranas sigue creciendo? No solamente en la desalación de agua potable, precisamente porque se requieren operaciones de separación, concentración y purificación en la industria, porque cada vez es más competente frente a otras tecnologías convencionales. Otra cuestión importante es que resuelve problemas de salud, no solo de la potabilización de agua, sino que las membranas se utilizan para resolver problemas graves de salud, como conocemos la hemodiálisis, o más recientemente toda la cantidad de parches transdérmicos que facilitan el acceso selectivo de los fármacos en los pacientes. Eso acerca, desde el punto de vista del gran mercado, del gran usuario, la tecnología para hacerla cada vez más segura y creíble. Además, ahorra energía, aunque luego veremos que es un cierto inconveniente frente a procesos clásicos de evaporación. Otro hecho, y tal vez el más importante, es que genera un gran mercado económico que es creciente. A pesar de la crisis, a nivel global los mercados del agua, y más en tecnología de membranas, siguen creciendo a niveles de 2 dígitos anuales, es decir, pocas industrias o pocos sectores crecen con esa intensidad. Por lo tanto, elementos interesantes para potenciar el uso de la tecnología. Centrándonos en la ósmosis inversa, podríamos decir que la membrana de ósmosis inversa es una herramienta casi perfecta que permite separar casi todo. Si la comparáramos con la membrana celular,
pues hay alguna pequeña diferencia a favor evidentemente de la naturaleza, pero estamos a niveles de poder, repito, separarlo todo. Pero veremos que este no es el problema de la tecnología. Podemos separar eficientemente con gran selectividad, pero al concentrar las disoluciones generamos un ensuciamiento progresivo que es el gran inconveniente. En la ósmosis inversa prácticamente lo que pasa es agua, una pequeña cantidad de cloruro sódico, y la capa activa es una capa microscópica. Fijaros que la responsable de todo el proceso tiende a alcanzar 500 Armstrong de espesor, prácticamente invisible, inmanejable. Por eso la membrana necesita una constitución mucho más robusta, pero esa capa es la responsable de todo el proceso. Si analizáramos la capa a nivel mucho más microscópico, veríamos que no es lisa como presenta la primera diapositiva, sino que nos presenta una superficie muy rugosa. Y eso justifica el por qué el ensuciamiento es progresivo y es difícil de eliminar. El proceso del mecanismo de separación decía que es casi perfecto, es un proceso pasivo, a diferencia de las células vivas, donde el proceso es más activo. Casi perfecto o perfecto, como decía Daniel, falta la reacción química de la superficie de la membrana para tener todo el proceso hecho. Podríamos eliminar, separar y destruir todos los contaminantes. De momento no hemos llegado hasta ahí, pero se están dando los pasos para tener reactores o microreactores en esa superficie de la membrana. A pesar de ello, vemos que las disoluciones salinas, la más pequeña, es incapaz de poder atravesar la membrana, puesto que no hay poros físicos. El hecho del pase es por una interacción físico-química con la membrana de disolución, y el único elemento capaz de disolverse es el agua. Por lo tanto, al pasar por la membrana, por la capa activa, en ósmosis inversa, solo puede atravesar el agua y por lo tanto el procedimiento de separación es perfecto. Dentro del campo industrial, la aplicación de esta tecnología abarca ya muchos sectores, entre ellos pues, todos los más conocidos, no solamente en la reutilización de aguas, en la regeneración de aguas, sino también en aguas de proceso y en los propios procesos productivos. Hay ventajas que son entendibles y las más fáciles de comentar. Podríamos englobar que la gran ventaja es la sencillez de la operación, el fácil mantenimiento y cada vez la mejoría de las prestaciones de las membranas. Cada vez las membranas son más permeables, son más selectivas y por tanto consumen menos energía. Sin embargo, los inconvenientes siguen siendo importantes. La polarización por concentración es un efecto intrínseco al proceso de concentración que lleva definitivamente a un ensuciamiento progresivo por las razones que hemos dicho anteriormente. Otro inconveniente es el consumo energético, que ya se ha comentado, y otros más que también de alguna manera se han ido comentando, como la gestión de concentrados, la fabricación de membranas más específicas, más novedosas, que hacen que las membranas de hoy todavía tengan algunas deficiencias. El ensuciamiento se produce por el efecto de concentración cerca de la superficie de la membrana y hay diferentes mecanismos. El primero de ellos, la incrustación de sales, componentes salinos, puesto que estamos actuando sobre disoluciones salinas. Ese incrustamiento puede ser irreversible y por lo tanto hay que reemplazar drásticamente la membrana. Hay un ensuciamiento por depósitos en general, dentro de los cuales englobamos el biofouling, por sustancias biológicas y por coloides de todo tipo y de todo sector industrial. Y finalmente causas mucho más específicas para cada sector industrial de componentes orgánicos que facilitan la absorción sobre la superficie de la membrana. Para poder actuar sobre el ensuciamiento tenemos un método preventivo, un seguimiento del ensuciamiento en planta y finalmente un control efectivo. Hay diferentes técnicas que englobamos en tres principalmente. La primera actúa sobre la propia membrana y implica reacciones de polimerización, fotopolimerización. Algunas de ellas se han comentado anteriormente en la ponencia sobre membranas. Modificaciones superficiales de carga superficial
y de los componentes activos en la capa activa de la membrana. Esto implica un coste importante, puesto que vamos a modificar el material. Y por lo tanto habría que ver la efectividad de ese coste sobre el coste final del proceso. Técnicas más preventivas, tenemos los pretratamientos, donde podemos ajustar el pH para determinados mecanismos de interacción de las sales con la membrana, la desinfección para eliminar materia orgánica, antiincrustantes para eliminar la incrustación, y una serie de medidas de proceso también de membranas como son la ultra o la microfiltración. Finalmente, cuando el ensuciamiento alcanza niveles que requieren cambiar la membrana o limpiar la membrana, tenemos diferentes disoluciones de limpieza que lo que hacen es eliminar parte del ensuciamiento. Porque en estos casos hay una parte de ensuciamiento irreversible que no somos capaces de eliminar, y lo que va haciendo es minar la vida media de la membrana hasta reemplazarla de acuerdo con las garantías de cada fabricante. Respecto al consumo energético, solamente una pincelada. Podemos decir que, aunque es un inconveniente que siempre reflejamos en nuestras transparencias, hay que decir que el descenso de ese consumo es bastante notable desde el principio de las membranas, y prácticamente estamos cercanos a la energía mínima de consumo energético para agua de mar, que se cifraría en 0,8 aproximadamente kilovatios hora metro cúbico. Hoy estamos en el proceso de ósmosis inversa sobre 2,2, 2,3, y hay investigación y desarrollo en temas de recuperación de energía que permiten alcanzar niveles de 1,7. Por lo tanto, estamos ya en límites donde ese consumo prácticamente va a ser difícil de reducir. Quizás, volviendo a la primera de las ponencias que escuché, el consumo energético y el efecto invernadero son a veces cuestiones paradójicas, porque evidentemente la energía que se consume es eléctrica, va a depender del sitio donde, o de la fuente de energía que uno consume, pero si uno analiza los macronúmeros del consumo energético en España, un pequeño ahorro energético con cuestiones tan mínimas como desenchufar un ordenador diariamente al cabo del mes permitiría tener energía disponible para desalar agua de mar. Por último, me centraré en un ejemplo práctico de cómo abordar reutilización de agua en el sector industrial, y más concretamente en un sector de alto consumo de agua como es el petroquímico. Y veremos las ventajas y dificultades que uno encuentra cuando pasa del contexto de la desalación pura y dura de agua de mar o de agua salobre a un entorno mucho más complicado, donde, como decía, no hay membranas específicas que permitan abordar de forma eficiente la solución. Si uno analiza el agua depurada de un reactor biológico en planta, podría decir que el agua es sencilla, es fácil tratarla para reutilizar agua. Tenemos una concentración de iones relativamente salobre, tenemos la conductividad baja de QO y bajos sólidos en suspensión, que con un tratamiento podemos eliminar fácilmente. Por lo tanto, abordar esto en principio parecería sencillo. Proponemos un proceso clásico de nanofiltración y ósmosis inversa en paralelo, con membranas normales y de bajo ensuciamiento, pensando en que prácticamente todo funcionará correctamente por los primeros análisis de laboratorio. Sin embargo, cuando uno, después de haber cambiado el pretratamiento con diferentes afinos en la prefiltración, encuentra que el flux progresivo, al cabo de 100 horas, prácticamente se reduce a la mitad de lo esperado, y por lo tanto en condiciones operativas habría que reemplazar la membrana, cuestión que no es lógicamente la esperada para aplicar un proceso industrial. Analizando la secuencia de cálculos, vemos que los niveles del permeado son aceptables, la conductividad es relativamente pequeña para utilizar el agua como agua de proceso, incluso una pequeña rectificación en los intercambiadores iónicos para agua de refrigeración, y observamos además que efectivamente el agua de salida es transparente. De hecho, la NTU, la turbidez, es prácticamente cero. Uno entonces no entiende por qué ha sucedido este colapso de la membrana. Cuando no hay turbidez,
aparentemente hemos reducido toda la parte en suspensión y analizamos qué ocurre con el SDI como medida preventiva de qué va a ocurrir con la colmatación de la membrana. En el microfiltro de SDI encontramos un gel blanquecino que va progresivamente apareciendo y desapareciendo, posiblemente por el pH de la disolución, de momento que puede coagular o no coagular. Y analizamos por infrarrojos que efectivamente se trata de una sustancia con grupos funcionales del polímero que se está fabricando en el proceso productivo. Es decir, después de un biológico, lo que ha ocurrido ha sido una trituración del polímero principal en diferentes oligómeros, grupos funcionales muy parecidos al principal, que lo que hacen es generar geles transparentes, pero que luego van a coagular sobre la superficie de la membrana. Con ello lo que planteamos es la inclusión de ultrafiltración con una membrana de 150 kilodaltons, muy parecida a la utilizada en MBRs, y efectivamente conseguimos estabilizar el flux a niveles muy superiores a el encontrado anteriormente. Reducimos la limpieza en 5 veces, en 5 ciclos progresivos de limpieza, y el SDI es inferior en este caso a 3, lo que facilita el uso de la tecnología. Pasamos luego a una fase de diseño, optimizando las diferentes alternativas del proceso productivo y de la inclusión de membranas, y encontramos una solución híbrida de utilizar agua regenerada con agua de pozo de la industria, que nos permite encontrar una solución óptima para encontrar agua de proceso de muy buena calidad. En este caso el SDI de salida es prácticamente cero y por tanto tenemos un agua de excelente calidad. Las conclusiones finalmente son que se puede reutilizar, en este caso con una conversión de hasta el 75% de la gran cantidad de agua. Estamos hablando de entre 6.000 y 5.000 metros cúbicos día. Tenemos dentro de esa reutilización una posible optimización de las diferentes tecnologías a aplicar, ósmosis inversa, nanofiltración y los consiguientes pretratamientos por ultrafiltración. Y finalmente hemos utilizado una tecnología de simulación que nos permite encontrar soluciones mediante cálculos de redes neuronales óptimos de alta productividad y de bajo consumo energético en el análisis de muchas situaciones posibles. Además, esa simulación nos permite ajustar las líneas de simulación de los simuladores industriales, los que facilitan los fabricantes de membrana, con experiencias reales, y vemos que en algunos casos, conforme aumenta la conversión, las desviaciones son importantes. Esto afecta evidentemente a la previsión del consumo o de la producción de agua en el proceso. Bien, con todo esto termino mi exposición y bueno, no sé si quedamos con muchas gracias. Las preguntas las vamos a dejar ahora para el curso.